Hola a todos, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente con la palabra de Dios para ministrar en este día. Tenemos la serie que hemos llamado La venida del Señor y sus galardones, y la última vez tocamos la corona de justicia y dijimos que lo dividíamos en dos partes. La primera parte que dimos la vez anterior, la corona de justicia y los que reciben esta corona. ¿Quiénes? Los que aman su venida. Hicimos tres preguntas. ¿Quién la dará? ¿Cuándo la dará? ¿Y a quién la dará? ¿Quién la dará? El juez justo, el Señor mismo. Como lo vimos ahí en 2 Timoteo capítulo 4, desde el versículo 8, que hemos disertado en la última exposición bíblica. Y es donde vamos a tomar hoy nuevamente el pasaje. El juez justo la dará, el Señor mismo. ¿Cuándo? En aquel día, en el tribunal de Cristo. ¿A quiénes la dará? A todos los que aman su venida. Así que el título de hoy es la segunda parte, la venida del Señor y el ejemplo de Pablo, que está justamente en el contexto de los versículos 6, 7 y 8 del capítulo 4 de 2 Timoteo, donde leemos: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El testimonio, el ejemplo de Pablo ante su partida, pero también ante la expectativa de encontrarse con el Señor. Así estamos nosotros, ante la expectativa. El Señor viene, Maranata. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recordemos el contexto, que cuando Pablo está escribiendo esta carta, estaba encarcelado en Roma para ser juzgado por un tremendo y duro, malo emperador, Nerón, un hombre injusto y caprichoso en sus fallos. Y esta prisión era muy dura, muy difícil. Ese día me permitió participar de una conferencia en la ciudad de Roma. Cuando uno va a la ciudad de Roma y el turismo, muestra muchas cosas y especialmente el área del Vaticano y toda la parte del Imperio Romano. Y del apóstol que más se habla y se menciona y se relata es de Pedro. Pero más a las afueras de Roma me llevó un hermano a conocer dónde estuvo Pablo preso. Las condiciones terribles. Y es un antiguo lugar con una fosa conservada y está allí la piedra donde colocaban el cuello y venía así el soldado y cortaba la cabeza de muchos que eran sacrificados, entre los cuales estaban Pablo con varios héroes de la fe cristiana. Qué precio, qué alto costo. Pero la cárcel era muy fría, muy fea. Era tratado como un tremendo malhechor. Por eso, en el capítulo 2 y versículo 9 de esta carta, el apóstol nos dice esto: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, y aquí está la expresión, a modo de malhechor. Y agrega, la palabra de Dios no está presa, a modo de malhechor. El héroe de la fe, el ejemplo de apóstol y de misionero y de obrero de Dios, el fiel soldado de Jesucristo, como un malhechor encarcelado. Y el contexto del juicio parece que fue bastante complicado, porque en el capítulo 4, versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Hay dos inclinaciones a pensar. Quizá fue la primera vez que estuvo encarcelado en Roma, o es esta vez
que en la defensa de este juicio no tuvo nadie, ni un abogado puesto por el imperio para defenderlo a él. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y este cuadro me hace pensar en el Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les sea tomado en cuenta. Y ese es el ejemplo que aprendió Pablo en la hora de martirio y de sufrimiento y de calvario de Jesucristo. Y pudo escribir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¡Qué imitador en los sufrimientos! Pablo estaba muy próximo a morir. Ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, lo dice el versículo 6. Y él estaba ahí esperando la decisión de ese juez injusto. Pero a él no le interesó ni le importó esta situación. No tomó caso a ese momento, sino que en este último momento de su vida y al escribir esta carta, en ese contexto, no se pone enojado contra el juez injusto que lo está poniendo preso y lo va a llevar a la sentencia de la muerte como un mártir. Él se centra en el juez justo y en lo que le espera en la venida del Señor, que es la corona de justicia. Recordemos que la corona de justicia aquí no es la coronación de un rey. Era como un atleta que era coronado vencedor en un estadio. Sino que aquí la corona de justicia es la justa recompensa de la justicia celestial a los fieles que aman su venida. Y aquí Pablo en el versículo 5 y 7 exhorta a Timoteo y se ve el lindo contraste que hay aquí. El contraste aquí que vemos es un veterano, obrero de Dios, anciano ya, con pocas fuerzas y encarcelado, y un joven siervo de Dios con toda la fuerza y futuro por delante. Y en el versículo 5 y 7, Pablo lo exhorta a Timoteo. En el versículo 5, en el final, le dice: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Antes les dijo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí lo exhorta a cumplir Timoteo el ministerio. Pero él a su vez da su testimonio y expresa su confianza de haber sido fiel y lo muestra en el versículo 7. Una batalla ganada se ve como soldado. Una carrera terminada se ve como atleta. Un tesoro guardado se ve como testigo. Y esto es un reflejo para todos nosotros en nuestra vida cristiana. Miremos nuestra vida. Somos soldados de Jesucristo. Tenemos una batalla que enfrentar. Somos como el atleta que tenemos que correr y terminar la carrera, pero tenemos que guardar la fe, el tesoro que nos ha depositado la palabra de Dios en nuestras manos y ser testigos de este poder de su palabra y de la obra redentora de Cristo Jesús. El Señor en su final, muriendo en la cruz del Calvario, exclamó: consumado es. Y aquí vemos un discípulo de Cristo, un llamado a ser apóstol, un siervo de Dios, ganado en el camino de Damasco, persiguiendo a la iglesia. ¿Quién eres? Yo soy a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Y se rinde y su vida es transformada. Y al final de la vida, como el Señor Jesucristo, salvando las distancias de lo que era la obra redentora, a ser un mártir por la fe y testigo fiel del Señor Jesucristo. Al final de su vida, igualmente, Pablo, como el Salvador, testificó: he terminado.
¿Y ahora tengo qué? Ahora tengo un futuro en la gloria. En su testimonio final, Pablo influencia al joven Timoteo en tres formas. Y esta es el espejo de la palabra de Dios que lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Son tres acciones. La primera, confiar. La segunda, transmitir. La tercera, profesar. La primera, confiar constantemente en la gracia salvadora. En segundo lugar, transmitir fielmente la fe dada a los santos. Y por último, profesar animadamente, más allá de las pruebas y circunstancias, la esperanza viva. Hablemos en primer lugar, confiar constantemente en la gracia salvadora. Y aquí Pablo da dos testimonios a su hijo en la fe, Timoteo. El testimonio de Pablo fue, primero en el versículo 6, tranquilidad ante la muerte. Y en el versículo 7, el testimonio de cumplir el ministerio. Y Pablo habla a Timoteo, y Timoteo escucha, tranquilidad ante la muerte. Claro, el joven tiene mucho futuro por delante, pero Pablo ve solo lo que le espera en la gloria. Y ante la hora de la muerte, tranquilidad. Aunque ande en el valle de muerte, dice el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La tranquilidad ante la muerte muestra dos tiempos. En el versículo 6, la primera parte, el tiempo para ser sacrificado. Ahí la palabra sacrificado es derramado. Es lo mismo que aparece en Filipenses capítulo 2 y el versículo 17. Y se asocia con el sacrificio. Y como era en la antigüedad, antes de la víctima ser sacrificada, se derramaba sobre él el vino y era llamada la libación. Y eso es lo que dice Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Derramado en libación. Por eso me gustaría que presten atención. En la Biblia de la versión de las Américas, muy linda versión, lo expresa de esta manera este versículo. Presten atención, miren cómo dice. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Y Pablo lo siente de esa manera, ser sacrificado. Y luego dice, el tiempo de mi partida está cercano. La versión de las Américas dice, el tiempo de mi partida ha llegado. Y así como la expresión de sacrificado era derramado como libación, aquí tiene que ver como soltar amarras, darse a las velas, partir del puerto, soltar las amarras para partir en ese viaje hacia la eternidad. Pablo pensaba en su muerte como una ofrenda de fe, de su fe, y como un sacrificio vivo, como escribió en Romanos 12:1. Justamente a él dice, hermanos, que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Pero en segundo lugar, el testimonio de Pablo fue cumplir el ministerio. Y en el versículo 7 lo dice como batalla. Y la ha peleado la batalla. La batalla se traduce en otros versículos de otra manera, es la misma palabra, pero se dice conflicto en Filipenses 1:30, lucha en Colosenses 2:1, oposición en 1 Tesalonicenses 2:2 y en Hebreos 12:1, puestos los ojos de Jesús, el autor de nuestra fe, despojémonos de todo peso y corramos la carrera, y es la misma palabra de la batalla. Y Pablo dice que la ha peleado en un enfático, implica haber vencido esto y ser victorioso. Así que en primer lugar, confiar constantemente en esta gracia salvadora que nos da esta proyección de vida en el presente y para todo el futuro. Pero en segundo lugar,
fue transmitir fielmente la fe dada a los santos. La fe intacta del apóstol Pablo. En el versículo 6 se ve esta fe intacta en el presente, confiando en la hora de partir. En el versículo 7 se ve la fe intacta en el pasado. He peleado, he acabado, terminado, he guardado. Pero también en el versículo 8, me está guardada la corona de justicia. Por lo demás, en el futuro, y es una fe intacta para el futuro. El testimonio de Pablo fue en ese transmitir la fe en dos aspectos. El primero, influenciar a hombres fieles. ¿A qué? A conocer y obedecer la fe, el contenido de la palabra. Pero también influenciar a transmitir la fe como una carrera. ¿Vieron esas carreras de 4 en posta que tienen 4 corredores y llevan el bastón que se llama el testimonio y van corriendo y le transmite el testimonio para que siga corriendo? Y en ese aspecto, Pablo está hablando que transmitir fielmente la fe dada a los santos que una vez ha recibido. Pero también fue la gran obra de fe de establecer nuevas iglesias, nuevas asambleas, nuevas iglesias, viajando en estos viajes misioneros de conquista con la predicación del Evangelio. Así que, en primer lugar, hemos visto que era confiar constantemente en la gracia salvadora. De esta manera está dejando su influencia en Timoteo. Transmitir fielmente la fe dada a los santos. Y ahora, finalmente, profesar animadamente la esperanza viva. Y dijimos animadamente porque no es simplemente una declaración de fe, lo que creemos, sino lo que vivimos. Y vivir esta esperanza viva se expresa en el final del versículo 8, amando su venida, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Este amar su venida lo hemos hablado la vez anterior, pero lo resumimos así. Implica perseverantes en el amor ante la expectativa del encuentro con el Señor. La esperanza purificadora. Y el testimonio de Pablo aquí fue bien claro. Más confianza y no estar deprimido. El contexto era para deprimirse, para enojarse y amargarse, pero él no, él confiaba en su Señor. En segundo lugar, cuando mayor es la prueba, más brillante es la promesa, dijo un comentarista. Repito, cuando mayor es la prueba, más brillante es la promesa, que hace real vivir la esperanza. Y esa es la marca que nos hace diferente en este mundo. En el mundo tenés aflicción, pero confiad en la promesa. Y por último, es ver la recompensa reservada en los cielos, la corona de justicia. Qué hermoso es pensar que cada uno de nosotros, si somos fieles en la palabra, en pureza, en la promesa, en producir para la obra del Señor, y amamos al Señor, amamos su palabra, amamos su pronto venida, vamos a ser hallados merecedores de esta corona de justicia. Pablo en muchos de sus escritos expresa esta expectativa en diferente contexto. Por eso el próximo estudio van a ser advertencias que nos van a alentar para esta expectativa en la venida del Señor. Y termino leyendo un himno muy apropiado para estos pensamientos de Pablo a Timoteo y a todos nosotros. Y es el himno 234. Yo espero la mañana de aquel día sin igual, en que la alegría emana y su gozo
es eterna. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar, recibir la eterna gloria y mis sienes coronar. Amén, amén, que sea así. Yo espero entrar al cielo donde reina eterno amor. Peregrino soy anhelo las moradas del Señor. Pronto espero unir mi canto al triunfante y celestial y poder cambiar mi llanto, que realidad hoy, por un canto angelical, esperando y esperando otra vida sin dolor, donde me den la bienvenida de Jesús, mi Salvador. Queridos, la influencia de Pablo a Timoteo son los desafíos para nosotros. Confiar constantemente en la gracia salvadora, transmitir fielmente la fe dada a los santos y profesar animadamente la esperanza viva. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.